The Lighthouse. Ayuda para los estudiantes de un curso de milagros. Camina con cuidado en mis sueños, tratando las ilusiones con bondad. Por Kenneth Wapnick. Introducción. Un ser bondadoso. La bondad me creó bondadoso. Al principio de nuestra relación, Helen Schucman, la escriba de un curso de milagros, me citó unos versos de W. B. Yeats, posiblemente el mejor poeta de Irlanda. Pisa con cuidado sobre mis sueños. Son sueños, sin embargo, son mis sueños. El significado era claro. Nuestros diversos intentos de encontrar el amor, la paz y la liberación del dolor pueden ser, de hecho, formas de nuestros sueños ilusorios de ser especiales, pero son todo lo que podemos hacer en ese momento. El miedo a perder nuestro yo individual es todavía demasiado fuerte para contrarrestar la atracción de la mentalidad correcta hacia la salvación. Y en la locura perversa del ego, seguimos eligiendo su dolor en lugar del júbilo de Dios. Libro de Ejercicios, lección 190. Por lo tanto, estos intentos mal adaptativos merecen bondad en lugar de juicio. Todos estamos en lo que el curso llama un estado debilitado debido a el miedo. Texto capítulo 2, sección cuarta, párrafo 4, oración 8. Y Filón o Platón, como piensan algunos eruditos, enseñó: sé bondadoso. Todos aquellos con los que te encuentras están librando una dura batalla. Esta dura batalla, en definitiva, no es otra cosa que la guerra del ego contra Dios, la cual conduce al terror de la aniquilación. Por eso se nos dice que el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Los regalos de Dios, página 115, texto capítulo 29, sección cuarta, párrafo 2. Tanto individuales como colectivos. La bondad es un tema recurrente en nuestra enseñanza en la fundación, en talleres, clases, artículos de Lighthouse y libros. Si bien no es una de las 10 características de los maestros avanzados de Dios, Manual para los Maestros, pregunta 4, sección primera, la bondad claramente sería uno de los efectos naturales del ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. Texto capítulo 28, sección tercera, párrafo 1, oración 2. Nuestro artículo explora este tema esencial, que nos protege de la adherencia aprisionante a la letra metafísica de las leyes del curso, descuidando el espíritu de su bondad. En definitiva, si no respetamos el poder de la mente para elegir soñar, estamos negando su poder para despertar a través de nuestros sueños de bondad. Después de todo, la bondad me creó bondadoso. Libro de Ejercicios, lección 67, párrafo 2, oración 4. En efecto, Jesús nos dice en un curso de milagros que la mejor enseñanza es el ejemplo. Texto capítulo 5, sección cuarta, párrafo 5, oración primera. Y a lo largo de los muchos años de su comunicación con Helen, él ejemplificó este principio amoroso. Puede resumirse sucintamente con la declaración que le hizo a ella en las primeras semanas de la escritura. Si haces mi voluntad, te apoyaré. Si no haces mi voluntad, te corregiré. Volveremos a esto más adelante. Pero ahora pasemos a un análisis de la relación de Jesús con su escriba como el modelo consumado de bondad.
Nuestro modelo de bondad. El respeto de Jesús por el ego de Helen. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Muchos estudiantes de un curso de milagros conocen el servicio superior de compras, el cual se refiere a la invocación de Helen a Jesús para que la ayudara con su arraigada, si no adictiva, conducta de compra. Abundan los ejemplos, muchos de los cuales puedo atestiguar personalmente, de Helen consultando con el servicio gratuito de Jesús antes de ir en busca de una prenda de vestir que codiciaba y luego encontrándola milagrosamente. Explico en mi libro Ausencia de Felicidad la historia de Helen Schucman, la escriba de un curso de milagros, notablemente en el capítulo 17. Cómo las experiencias de Helen fueron realmente simbólicas de sus propias decisiones de mentalidad correcta, proyectadas en su vida como Helen en relación con Jesús. No obstante, la experiencia de Helen fue que la persona misma de Jesús estaba respondiendo específicamente a sus necesidades específicas. Helen no era tonta y ciertamente conocía la naturaleza defensiva de sus compras, como también era consciente del significado simbólico de Jesús. Esto nos resultó aún más evidente durante los años que estuvimos juntos, pues pasábamos muchas horas recorriendo las tiendas de Manhattan en busca de los objetos especiales de Helen, a veces con Jesús, a veces sin él. Muchas de estas horas eran obvias defensas contra o distracciones de nuestra edición del manuscrito de un curso de milagros, nuestra participación en otras actividades relacionadas con el curso o nuestra petición de ayuda a Jesús con sus diversos temores, ansiedades y preocupaciones. Y, sin embargo, Helen nunca sintió que Jesús la estuviera juzgando por esto. De hecho, para decirlo de nuevo, ella experimentó que él realmente la estaba ayudando en esta actividad defensiva. El servicio superior de compras terminó abruptamente una hermosa tarde de primavera cuando, al salir del centro médico, le pregunté a Helen a dónde quería ir. Esto significaba los grandes almacenes Lord y Taylor y Big Almond, o la gran cantidad casi infinita de zapaterías de la Quinta Avenida y luego al oeste de la Quinta en la calle 34. Para mi sorpresa, Helen anunció que su eufemismo para la voz de Jesús, dice que ya no necesito hacer eso. Y así fue. Nunca más volvimos a hacer compras, salvo para lo imprescindible. Algunos podrían considerar el servicio de Jesús como una forma de permisividad, para utilizar una expresión corriente y muy trillada, pero hay otra forma de entender lo que es un ejemplo de enseñanza sumamente instructivo. La forma en que Jesús trató a Helen reflejó este principio espiritual por excelencia. El amor es fuerte y verdaderamente Él mismo, cuando permite que la amada sea débil en virtud de su propia decisión de negar la fortaleza de la mente. La fortaleza del amor, como dice un curso de milagros acerca del Espíritu Santo, no exige, no ordena ni busca el control. Texto capítulo 5, sección segunda, párrafo 7, oraciones 1 y 4. En su dulzura intrínseca, el amor simplemente recuerda a la mente la fortaleza de Cristo que tiene y es, y espera pacientemente el instante en que el Hijo de Dios elija corregir su error, elija de nuevo
y recuerde que es una mente con el poder de elegir el cielo o el infierno. De este modo, refuerza el poder de la mente tomadora de decisiones para elegir de nuevo, cuando así lo desee, sabiendo que el resultado de la verdad es seguro. Este es el sentido último de la paciencia, que es una de las 10 características de los maestros de Dios. Manual para los maestros, pregunta 4, sección octava. Fue por el respeto que Jesús sentía por la mente de Helen que le dijo lo siguiente a ella y, por supuesto, a todos nosotros. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Texto capítulo 4, sección tercera, párrafo 7, oración 7. Podemos ver cómo el amor de Jesús por Helen y también por cada hijo de Dios no coacciona ni impone culpa, sino que más bien su verdad se hace a un lado y libera el espacio para que nuestras ilusiones se manifiesten. Como tenemos demasiado miedo de experimentar la verdad, que realmente nos liberaría del ego y su especialismo, confrontarnos directamente con las mentiras del ego podría fácilmente generar una reacción de pánico que difícilmente sería propicia para alcanzar la paz de Dios, la meta de cualquier espiritualidad. Al principio del texto leemos sobre esto en un pasaje diseñado para ayudar a los estudiantes de un curso de milagros a recordar la bondad del camino espiritual. Sin esta bondad, las enseñanzas intelectuales de Jesús no tendrían sentido. Está claro que Jesús nos está permitiendo usar remedios mágicos, reconociendo nuestro miedo al poder de la mente para curar. Nótese especialmente la ausencia total de juicio, tal vez el aspecto más significativo del curso de Jesús, en la teoría y en la práctica. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, es decir, entre milagro y magia, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí, ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico. Texto capítulo 2, sección cuarta, párrafo 4, oración primera. El punto aquí es que la magia de nuestras defensas es necesario hasta que el miedo al amor disminuya lo suficiente para permitir que la luz de la verdad brille una vez más en la mente que ha estado acobardada en los oscuros recovecos del miedo. Jesús, por lo tanto, nos proporciona un ejemplo poderoso, aunque gentil, de cómo debemos relacionarnos con los pensamientos y el comportamiento mágicos de las personas. Amar a la persona, honrar el poder de la mente para elegir y respetar la decisión incluso cuando se basa en el miedo. La bondad de este enfoque conciliatorio frente a la magia es el tema de nuestra próxima sección. La bondad de la magia.
De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. En un curso de milagros, la magia se refiere a cualquier cosa externa que empleamos para brindarnos placer o aliviar el dolor. La magia, por lo tanto, abarca desde nuestra búsqueda de las necesidades absolutas de la vida física, como el oxígeno, el agua y la comida, sin las cuales, por supuesto, el cuerpo perecería, hasta nuestra necesidad de relaciones especiales con personas, sustancias y objetos materiales, sin las cuales nuestros cuerpos psicológicos perecerían. De esta manera, la magia hace que el cuerpo sea real en nuestra experiencia y con seguridad, felicidad y libertad del dolor y la muerte se convierten en nuestra única preocupación. El reconocimiento del papel de la magia se acentúa cuando la yuxtaponemos al milagro. Dicho de manera sencilla, la magia ve los problemas como externos y siempre busca resolverlos a través de factores externos. El milagro, por otra parte, refleja la visión de Cristo que ve todos los problemas como proyecciones de decisiones internas. El mundo que ves es la imagen exterior de una condición interna. Texto capítulo 21, introducción párrafo 1, oraciones 2 y 5. Por lo tanto, el milagro siempre busca encontrar la solución interna de la mentalidad correcta. Y porque la busca, el milagro seguramente la encontrará. Sin embargo, como uno no puede vivir en el mundo como un cuerpo sin practicar la magia, el milagro comienza su trabajo curativo reconociendo nuestra participación en el mundo material y luego nos lleva suavemente de regreso a la condición interna de la actividad de la mente tomadora de decisiones. Como hemos observado antes en estas páginas, este papel del milagro es paralelo a la famosa declaración de Freud en la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es el camino real hacia el conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Sin la expresión externa o proyección del sistema de pensamiento de la mente, no tendríamos forma de acceder a ella. El velo del olvido, que más bien parece una cortina de hierro que el ego ha dejado caer entre nuestros cuerpos y mentes, nos impide regresar al único poder del universo que puede resolver nuestros problemas y salvarnos de los infiernos personales y colectivos en los que todos nos encontramos. Este poder es la capacidad de la mente para elegir. En consecuencia, no podemos evitar cometer errores mientras nos experimentemos como seres del mundo material. Después de todo, el hecho de haber venido aquí a través del nacimiento fue un error, pues intentamos escondernos de la mente en el cuerpo. Sin embargo, en manos de Jesús o del Espíritu Santo, estos errores se convierten en los medios para que aprendamos a distinguir entre la verdad y la ilusión, la dicha y el dolor, la libertad y el aprisionamiento. Esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del deseo de ser especial, valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. Texto capítulo 25, sección sexta, párrafo 4, oración primera. La separación de nuestra fuente fue el primer error que cometimos y en verdad el único. Todos los demás errores tienen su origen en ese primero y el ego nunca ha abandonado su fuente, como enseña el texto. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error
en el que todos los demás errores están contenidos. Texto capítulo 26, sección quinta, párrafo 3, oración 5. Sin embargo, ese único error está enterrado en el tiempo y parece inaccesible para siempre a la corrección, al menos en esa forma. Leemos en el manual para el maestro. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Manual para los maestros, preguntados, párrafo 4, oraciones 1 y 2. Puesto que nuestros errores se experimentan en lo que consideramos el presente, necesitamos corregirlos en las formas en que creemos que han ocurrido. Por eso, también leemos cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto, no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Texto capítulo 26, sección quinta, párrafo 13, oración primera. En otras palabras, la estructura de la mente es vertical y no horizontal. La dimensión de la ilusión del tiempo lineal. Y por eso los errores que parecemos estar cometiendo ahora no son más que fragmentos borrosos de la ancestral y actual decisión de la mente de separarse de la unicidad y el amor perfectos. Una vez más, aunque no podamos recordar la separación ontológica, no tiene importancia porque revivimos el mismo error cada vez que vemos a otro como separado de nosotros, con un interés que no es el nuestro. Y como es lo mismo, corregir el pensamiento de ataque específico que parece estar ocurriendo en nuestro mundo material, corrige el único instante del pasado que cometimos como un solo hijo. ¿Y qué fue exactamente lo que sucedió en ese único instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor? Seguramente no fue la hora del terror en sí, porque ¿cómo pudo haber sucedido realmente lo imposible? Una vez más, necesitamos consultar el manual. En el tiempo esto, la separación, ocurrió hace mucho. En la realidad, nunca ocurrió. Manual para los maestros, preguntados, párrafos 7 y 8. Lo que ocurrió fue nuestra reacción a la aparente separación, no el pensamiento mágico de la separación en sí. Enfrentados a la imposibilidad de que la unicidad unida, cual una sola, texto capítulo 25, sección primera, párrafo 7, oración primera, se dividiera y fragmentara, tomamos en serio la diminuta y alocada idea y olvidamos reírnos de ella. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 6, oración 2. Nuestra comprensión de que las ilusiones simplemente no ocurren en la realidad significa que el error nunca podría haber sido lo que nunca podría haber sucedido, sino que más bien fue el hecho de que tomáramos en serio este sueño de mente. Fue ese momento de locura el que dio nacimiento al ego, como lo hizo con el mundo material que pareció surgir como un hecho en el instante de la locura. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 6, oración 3. Todo esto, por supuesto, fue mera magia, ya que lo que nació fue solo una ilusión. Recordemos que a los magos de nuestro mundo a veces se los llama ilusionistas. Hablando del instante en que la ilusión de separación entró en existencia,
seguida por la ilusión de un universo temporal espacial, Jesús nos ofrece este pasaje significativo del libro de ejercicios. El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. Libro de ejercicios, lección 158, párrafo 4, oración primera. Aunque pueda parecer ilusoria, la magia del ego nos seduce con la promesa, como en las leyendas de Fausto, donde aparece como Mefistófeles, de la realización de los deseos de nuestro corazón. Estos deseos finalmente se fusionan en el único deseo de la existencia eterna como un yo individual y especial, autónomo y libre. Sin embargo, un curso de milagros nos haría preguntarnos, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos acordado de reírnos de este pensamiento mágico ontológico de separación en el que soñábamos que habíamos logrado lo que queríamos, la independencia de la unidad indiferenciada de la divinidad? Si hubiéramos elegido la cordura en lugar de esta locura, la respuesta bondadosa y gentil del Espíritu Santo, en lugar de la terriblemente aterradora del ego, entonces nada habría sucedido y el sueño, con sus pensamientos concomitantes de pecado, culpa y miedo, habría terminado en el instante en que pareció haber ocurrido. No habrían podido tener ningún efecto sobre la unidad indiferenciada que es la realidad de la divinidad, la cual abarca al Creador, a lo creado y a las creaciones de lo creado. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues ésta ya no existe. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. Texto capítulo 28, sección primera, párrafo 1, oraciones 6 y 7, párrafo 2, oraciones 1 y 2. La implicación clara de estos hechos, y esto va al corazón mismo de las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros, es que el problema nunca fue la diminuta y alocada idea, la cual sigue siendo inexistente. Es solo y siempre la forma en que respondimos al pensamiento inexistente, porque es una locura de separación. Es nuestra seriedad ante los pensamientos y acciones mágicos, uno y lo mismo, lo que necesita corrección, no el pensamiento o la conducta que es mera ilusión. Este es el significado de otro pasaje importante del manual. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. Manual para los maestros, pregunta 17, párrafo 4, oraciones 1 y 2. Las implicaciones aquí son enormes, ya que lo anterior significa que nunca nos enojamos por las razones que creemos. Libro de ejercicios, lección 5. Es decir, no son las relaciones, situaciones o eventos aparentemente externos, los hechos, en nuestras vidas los que nos causan dolor o placer para el caso, sino solo la forma en que nuestras mentes eligen verlos, la interpretación. Esto debe ser cierto si el principio clave del curso es verdadero. Las ideas no abandonan su fuente. Si la idea de separación nunca ha abandonado su fuente en la mente, a través de la proyección,
entonces no puede haber un mundo afuera de la mente que lo está soñando, y mucho menos que tenga un efecto sobre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos estar disgustados por lo que no existe? De hecho, ¿quién estaría allí para siquiera estar disgustado? No existe el mundo, solo la creencia de la mente de que existe. Una vez más, el mundo es solo magia, pura y simple, una ilusión que es la proyección de un pensamiento ilusorio, un pensamiento delirante que ha llevado a percepciones alucinatorias, una solución maladaptativa a un problema inexistente. Si nos molesta la magia del mundo, en nosotros mismos o en los demás, solo puede ser porque hemos elegido hacer real el pensamiento mágico de la separación. ¿Qué otra cosa podría ser? Atribuir nuestro malestar o nuestra paz a cualquier otra cosa es simplemente una estratagema del ego para mantenernos separados, para establecer que nosotros tenemos razón y que Dios está equivocado. El comienzo de la lección 70 deja en claro esta dinámica fundamental del ego. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. Libro de ejercicios, lección 70, párrafo 2, oraciones 1 y 2. Suponiendo que aceptamos la validez de esta idea, y en cierto sentido no seríamos estudiantes de un curso de milagros si no lo hiciéramos, deberíamos preguntarnos por qué seguimos negando esta verdad metafísica al permitirnos perturbarnos por pensamientos y conductas mágicas que solo sirven para hacer real la ilusión de separación. La respuesta está en que valoramos los efectos de esta práctica. Continuando con el pasaje citado anteriormente, leemos: ¿por qué querrías conservarla en tu memoria, a la culpa, a no ser que deseases sus efectos? Texto capítulo 28, sección primera, párrafo 2, oración 4. Los efectos de la culpa, los efectos de nuestro pensamiento mágico y enfadarse por la magia de otro es en sí mágico. Son los reforzadores de nuestra identidad como seres individuales y especiales. El yo personal solo puede existir en el universo dualista que surgió de haber tomado en serio la diminuta y alocada idea de la separación. Y es este error el que repetimos y reforzamos cada vez que vemos que el pensamiento, sentimiento, palabra o acto mágico le hace demente de otros merece nuestra atención y una respuesta contundente. Nuestra motivación se refleja en el siguiente pasaje de la sección antes mencionada del manual. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? La manera de lidiar con la magia es una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad o juicio, de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Manual para los maestros, pregunta 17, párrafo 1, oración 4. Al ver el pecado en otro, protegemos la proyección de nuestra propia creencia en el pecado y de ese modo usamos la magia para fortalecer la fe en el pensamiento mágico ontológico de habernos separado de nuestro creador y fuente. Por eso, hacemos que la locura mágica de otro sea real en nuestra percepción,
justificando nuestra respuesta de la misma manera. Siempre hay un método en la locura del ego, y el propósito de nuestras dementes respuestas no es nada menos que demostrar que Dios está equivocado y que nuestro yo separado tiene razón. Parafraseando la línea del libro de ejercicios, podemos decir, si la magia es real, entonces el milagro no existe y, por lo tanto, es Dios quien no existe. Libro de ejercicios, lección 190, párrafo 3, oración 4. Jesús ofrece otro ejemplo de una demostración bondadosa y amorosa de su enseñanza en lo que ahora es el capítulo 2 del texto. Originalmente surgió como una discusión entre Jesús y Helen, quien fue a ver a su maestro con algunos temores externos. Su respuesta fue doble. Jesús claramente respetó la decisión de Helen de tener miedo, al mismo tiempo que le recordó el verdadero problema, la decisión de su mente de separarse de él. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Texto capítulo 2, sección cuarta, párrafo 4, oraciones 1 y 4. Después de exponer la sencillez del problema y por tanto de la solución, de las que somos los únicos responsables, Jesús procedió a explicar lo que había detrás de su afirmación anterior. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa, la decisión de estar separado, y el efecto, el miedo, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Texto capítulo 2, sección séptima, párrafo 1, oraciones 4 y 6. De esta manera, Jesús les recuerda a su escriba y a todos sus estudiantes que el propósito de un curso de milagros es volver la atención a la mente tomadora de decisiones, la cual es la única fuente de nuestros problemas percibidos y el único medio de corregirlos. Esta es la fusión del milagro, como ya hemos visto, ya que corrige la creencia en la realidad de la magia, incluida la necesidad de ella. También es la base de nuestra bondad hacia los demás, permitiéndonos centrarnos solo en nuestras reacciones a lo que percibimos sin juzgarlos. La bondad del milagro nos lleva a ejemplificar el juicio del Espíritu Santo. Alguien expresa amor o lo pide. Texto capítulo 12, sección primera, párrafo 8, oraciones 8 y 10. Texto capítulo 14, sección décima, párrafo 7, oración primera. De cualquier manera, nuestra respuesta sería amorosa. Compartir amor con la persona o responder al llamado de amor con amor. Así, nuestro enfoque cambia de las diversas formas de magia a nuestras reacciones. Y esto no es nada menos que el cambio del juicio a la bondad, respetando el miedo de las personas como su llamado al amor, que no creen merecer porque lo traicionaron. Nuestro ser, un modelo de bondad. Respetar nuestro ego y el de los demás. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia. Una vez que somos capaces de compartir la percepción con el Espíritu Santo, sus ojos se convierten en los nuestros. Con esa visión, el amor se convierte en el único pensamiento en nuestra mente
y entonces es imposible creer que los pensamientos, sentimientos o acciones de otro puedan tener algún efecto sobre nosotros. Esto nos libera para que el amor dentro de nuestra mente correcta, ya no impedido por la culpa y las proyecciones, el odio y el juicio de la mente errada, se extienda a través de nosotros para abrazar a todos aquellos con quienes estamos o incluso en quienes pensamos. En este abrazo, que es la esencia del perdón, nuestros hermanos que han elegido mal pueden ser corregidos suavemente a través de la visión de Cristo. El siguiente pasaje del manual articula claramente cómo se manifiesta esta visión en el mundo perceptivo frente al uso mágico que el ego hace de la enfermedad. Esto es paralelo al juicio del Espíritu Santo de dos categorías: expresiones de amor o llamados a él. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada dejará de aceptarlas, mas la mente curada los clasificará a todos de la misma manera, como irreales. Este es el don de su maestro, el entendimiento de que, al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas, y de estas, solo una es real. Manual para los maestros, pregunta 8, párrafo 6, oraciones 1 y 2. ¿Cómo funciona esta visión en la práctica? ¿Cómo se traduce nuestra percepción sanada en la sanación de otros y la corrección de su pensamiento mágico? Recordemos el comentario de Jesús a Helen que cité antes. Si ella hacía su voluntad, él la apoyaría, y si no la hacía, la corregiría. Esto no puede significar que corrijamos la conducta mágica, ya que eso caería directamente en la trampa del ego de hacer que el cuerpo sea real, centrándose en la distracción en lugar del problema en la mente. Se nos dice en el texto que la manera de salir del sufrimiento es mirar el problema tal como es y no como lo hemos urdido. Texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 2, oración 2. Esto significa que no miramos la conducta mágica, sino el pensamiento mágico que condujo a la conducta. Esta es la creencia de que podríamos separarnos del amor, proyectar nuestra culpa sobre el cuerpo, el nuestro o el de otro, y, al hacerlo, liberar nuestras mentes de su miedo al castigo. En consecuencia, es el pensamiento de separación del amor lo que necesita ser deshecho. No necesita una corrección confrontativa, ya que no hay nada que corregir. En cambio, el error mágico se corrige simplemente demostrando que nuestro amor no se ha visto afectado por el demente deseo de atacarlo mediante el especialismo. El deshacer, por lo tanto, se hace en el nivel mental, ya que es el único nivel que existe. En presencia de quienes manifiestan síntomas de la enfermedad mental de la separación, ejemplificamos la visión de Cristo, llamando a nuestros hermanos enfermos a elegir de nuevo. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Manual para los maestros, pregunta 5, párrafo 3, oración 2, párrafo 1, oraciones 11 y 12. Qué sencilla es entonces nuestra vida aquí cuando hemos elegido la visión en lugar del juicio. Texto capítulo 20,
Sección quinta, párrafo 4, oración 7. Sin nada más que amor para extender y sin culpa que proyectar, el milagro llega fácilmente para reemplazar la magia del ego y los sueños de odio y rencor dan paso suavemente a felices sueños de perdón. En esto, por fin hemos recordado reírnos de la tontería de creer que alguna vez podríamos estar separados de nuestro Creador o de cualquier fragmento aparentemente separado de la afiliación que Él creó una con Él. Nuestro bondadoso perdón a los demás nos prepara para el siguiente paso y nuestros ojos despiertan suavemente a la realidad que nunca abandonamos, el hogar que nuestro Padre siempre ha reservado para nosotros, como leemos ahora. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia, y el mismo Señor de los cielos despertará a su Hijo bien amado de este sueño. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo, en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 15, oraciones 1 y 4. Despertar de nuestros sueños. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso, y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Si el perdón es el reflejo del amor del cielo, entonces la bondad también sería su reflejo. Es la manera amable para nosotros y para los demás de emprender el viaje desde las pesadillas a través de los felices sueños de corrección hasta el despertar definitivo. Mas ese sueño es tan temible y tan real en apariencia que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que un sueño más dulce precediese su despertar. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso, y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 13, oraciones 4 y 5. Por lo tanto, la bondad hacia los demás es el camino por excelencia para sortear las traicioneras aguas de las relaciones mágicas de amor y odio especial que constituyen el arsenal de defensas del ego. Reconocemos que los sueños de pérdida, culpa y juicio de nuestros hermanos son solo sus aulas de aprendizaje, desvíos, sin duda, pero toda la vida aquí es un desvío en el viaje que verdaderamente no tiene distancias en nuestra verdadera vida. No hay una jerarquía de desvíos en el sentido de que uno sea mejor o peor que otro. Nuestra evaluación de ellos depende solo del propósito que cumplen en el gran camino de la expiación. Por lo tanto, nuestra elección de juzgarlos o perdonarlos no representa sino la decisión de nuestra mente de permanecer dormida o de despertar. ¿Quién excepto los locos elegiría los sueños de juicio y odio en lugar de los dulces sueños de bondad cuando está claro que soñamos solo para nosotros mismos y que cada sueño refleja la elección entre ocupar nuestro lugar entre los perdonadores salvadores del mundo o permanecer en el infierno con todos nuestros hermanos? Texto capítulo 31, sección octava, párrafo 1, oración 5. Y así, por fin, nos unimos a nuestro hermano Jesús en la orilla exterior de los sueños, de pie en los prados celestiales con las manos extendidas hacia nuestros compañeros de viaje, dando la bienvenida a todas y cada uno sin excepción, a medida que pasan por la puerta que conduce más allá de todos los sueños a la vida eterna.
Nuestra voz hace eco de las palabras que Jesús le dijo una vez a Helen, una oración de oraciones que refleja el final del viaje y el fin de los sueños. Qué hermoso eres tú, que estás a mi lado en la puerta y me llamas para que todos puedan venir y apartarse del tiempo. Extiende tu mano para tocar la eternidad y desaparecer en su perfecto descanso. Aquí está la paz que Dios quiso para el Hijo que ama. Entra conmigo y deja que su quietud cubra la tierra para siempre. Está hecho. Padre, tu voz nos ha llamado a casa por fin. El sueño ha desaparecido. Despierta, hijo mío, en amor, los regalos de Dios. Página 122, página 123. Ayudas para los estudiantes de un curso de milagros. Camina con cuidado en mis sueños, tratando las ilusiones con bondad, por el Dr. Kenneth Wapnick.